Entonces ya sabemos construir secuencias, tenemos operaciones para operar las secuencias y construir otras secuencias y analizarlas y saber el tamaño o poder invertirlas o cosas de ese estilo. Ahora lo que aparece es que uno empieza a ver propiedades de las secuencias y esas propiedades pues van a ser interesantes y van a ser usadas cuando uno programa para garantizar la corrección de los programas. Entonces, por ejemplo, eh, dadas dos secuencias, ¿cuándo dos secuencias son iguales? Entonces uno quisiera saber, quisiera poder comparar secuencias. Entonces, pues dos secuencias son iguales si son la secuencia vacía. O sea, vacío es igual a vacío, ¿cierto? O dos secuencias son iguales si yo tengo la secuencia X const S1 y Y const T1. Entonces, ¿cuándo son iguales? Pues necesito que el primer elemento sea el mismo, o sea, que X sea igual a Y necesito que el resto sean iguales, o sea que la secuencia S1 es igual a la secuencia T1. O sea, acabo de definir la propiedad de ser igual recursivamente. Dije, dos secuencias vacías son iguales y dos secuencias que no son vacías son iguales y sus primeros elementos son iguales y el resto, las secuencias del resto de las secuencias también son iguales. Esa es la propiedad esa es la igualdad entre secuencias. Y entonces uno puede empezar a demostrar teoremas como este. El tamaño de concatenar S con T es igual al tamaño de S más el tamaño de T. O sea, que estoy diciendo el tamaño de una cadena concatenada es la suma de los tamaños de las cadenas sin concatenar. ¿Mm? Otra propiedad, por ejemplo, si yo concateno S con epsilon, eso me da siempre S. Fíjense que en la definición de concatenar, la definición dice, si yo concateno epsilon con T, me da T. Pero no dice qué pasa si la que es epsilon es la segunda, la T, no la S. Aquí dice, si voy a calcular S concatenado con T y S es epsilon, o sea, S es vacía, entonces da T. Pero aquí no dice si voy a concatenar S con epsilon, ¿cuánto da? Entonces, pues ya se va a poder demostrar como un teorema. S más epsilon va a ser igual a S. Ese va a ser un teorema, no hay necesidad de que me lo digan como en la definición, porque en la definición no estaba, pero cuando yo aplique la definición para calcular S más epsilon, eso me debe dar S. Pero es una propiedad que habría que demostrar. O por ejemplo, si yo hago reverso una secuencia y luego la vuelvo a reversar, eso me tiene que dar la secuencia original. O por ejemplo, si yo reverso S concatenado con T, eso da lo mismo que reversar T y luego concatenarlo con la reversa de S. Pero eso es una propiedad que tendría que demostrar. Esas son propiedades que empieza a ver entre las funciones y esas cosas, pero tengo que demostrarlo. Empieza uno también a hacer, a jugar otros jueguitos o a hacer otro tipo de cosas. Se dice que una secuencia es palíndrome si se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Es decir, una palabra es palíndrome, S, una secuencia es palíndrome, si S es igual al reverse de S. ¿Mm? Uno podría demostrar que siempre la palabra S concatenada con reverse de S es palíndrome. Esas son propiedades. Pero todas estas propiedades habría que demostrarlas y no las hemos demostrado, solamente las hemos enunciado. ¿Cómo demostramos estas propiedades? Necesito tener algún mecanismo para demostrarlas. En este momento no hemos enunciado el mecanismo, pero la idea es que si para demostrar propiedades de los números naturales nos inventamos el mecanismo de inducción, porque los naturales estaban definidos recursivamente, acuérdense que un número natural era el cero o el sucesor de un número natural. Aquí una secuencia es o vacío o X con una secuencia, o sea, son mecanismos parecidos de construcción, son construcciones recursivas de datos. Entonces, uno tiene la intuición de que un mecanismo parecido a la inducción debería funcionar para probar las propiedades sobre estructuras de datos definidas recursivamente. Y resulta que sí, que hay un mecanismo que se llama inducción estructural, que lo vamos a ver en la próxima clase, creo, y que lo vamos a usar para demostrar propiedades sobre secuencias. ¿Mm?
Entonces, estas son unas estructuras que aparecen mucho en informática, las secuencias, que tienen una manera de construirse y tienen unas propiedades que típicamente se demuestran usando una inducción que se llama inducción estructural, que no la hemos visto y que la vamos a enunciar en la próxima clase.